En un primer momento solo teníamos un registro que servía de acumulador. Posteriormente fue utilizado un registro para almacenar una dirección a partir de la cual podríamos hacer incrementos, por lo tanto este valor almacenado se conoció como base. Bienvenidos al curso de ensamblador X86. El día de hoy vamos a hablar un poco más en profundidad con respecto a los registros que anteriormente habíamos mencionado, simplemente de forma superficial. Sabemos qué es lo que son, un conjunto de flip-flops apilados en serie, en una fila determinada, pero el día de hoy vamos a hablar un poco más de qué categorías existen y los distintos propósitos para los cuales se emplean los distintos tipos de registros existentes. Entonces, hay que tomar en cuenta que vamos a tener o vamos a manejar tres categorías de registros distintos, según los propósitos para los cuales los vamos a emplear. Tenemos entonces registros de propósito general, un registro de banderas y registros de segmentos. Los registros de propósito general son empleados para almacenar los datos con los que se realizarán las operaciones dentro de nuestro programa. Por lo tanto, tenemos 4 registros de tipo general. Vamos a tener el registro A, B y D. Inicialmente se conocían de esta manera o fueron conocidos de esta manera debido a que eran utilizados como acumulador, base, contador y datos. De tal manera que en un primer momento solo teníamos un registro que servía de acumulador. Posteriormente fue utilizado un registro para almacenar una dirección a partir de la cual podríamos hacer incrementos, por lo tanto este valor almacenado se conoció como base. Posteriormente, cuando comenzamos a trabajar de forma más sofisticada los loops o los ciclos, se agregó un registro que almacenaba precisamente el valor del contador para poder trabajar de forma más eficiente con los ciclos. Y por último, un registro que nos servía para almacenar distintas clases de datos. Por ejemplo, el resultado de una operación. Por eso es que se conocen con esos nombres como A, B, C y D. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta de que estos registros se pueden subdividir en unos más pequeños. Veamos. En los primeros procesadores, los 8086 de los años 80, solamente contamos con registros generales que eran de un tamaño de 8 bits, porque el procesador era de 8 bits. Entonces, dependiendo del tamaño de palabra del procesador, ese será el tamaño de, o corresponderá al tamaño o al número de bits que componen un registro. Por lo tanto, en ese tiempo solamente contábamos con registros de 8 bits. Y los nombres de nuestros registros eran AL, BL, CL y DL. Posteriormente, cuando llegaron los procesadores de 16 bits, los registros pasaron a llamarse AX, BX, CX y DX. De tal manera que en cada uno de ellos podíamos almacenar un dato de hasta 16 bits. Pero a su vez también éramos perfectamente capaces de almacenar datos de 8 bits en los registros mencionados anteriormente. A nivel de código, cuando yo hago referencia, por ejemplo, al registro BL, estoy haciendo referencia a los 8 primeros bits de mi registro B. Si yo estoy hablando del registro BX, estoy hablando a los 16 primeros bits de mi registro B. Ahora hay que tomar en cuenta esto. Esto también implica que existe un registro AH o un registro BH, que sería la parte alta de este registro. ¿Ok? Y también hay que ser perfectamente, hay que tomar muy en cuenta que los registros terminados en H y terminados en L componen a la vez al registro X. Esto quiere decir que si yo tomo un valor y lo guardo en el registro X, este valor está a su vez implícitamente separado en dos pedazos que yo puedo administrar de forma distinta. Puedo yo modificar la parte baja o puedo leer solamente la parte alta. Pero es que estos dos datos componen al dato almacenado en el registro AX.
Cuando llegaron los primeros procesadores de 32 bits, estos ampliaron estos registros y ahora mi registro A pasó a llamarse EAX o se amplió a EX. Y por último, nuestros últimos procesadores de 64 bits traídos por AMD o inventados o revolucionados por AMD ahora se llaman o ahora traen el prefijo R, por lo que ahora tenemos los registros RX, RBX, RCX y RDX. Si yo coloco un 1 en EAX y después coloco un 8 en AL, en automático ya me cargué el dato que tenía en AX, porque recuerden que estos están solapados, son exactamente el mismo conjunto, pero al momento de mencionarlos por estos nombres, estoy accediendo a diferente número de bits. Entonces, tomen en cuenta que la parte baja se va a almacenar como L y después los siguientes 8 del 0 al 8 será L, del 0 al 16 a X y así sucesivamente. Entonces, no lo olviden porque algunas veces lo damos por alto y como estamos acostumbrados a trabajar con alto nivel, nosotros tenemos ahí miles de variables, podemos crear cientos de variables y tenemos como la costumbre de poder almacenar n cantidad de datos. Aquí vamos a estar un poco limitados. Digo poco limitados porque a pesar de que son bastantes registros, no se compara al número de variables que nosotros creamos en alto nivel. Entonces, eso también es como una pequeña barrera. El hecho de reacostumbrarnos al momento de almacenar los datos para poder operarlos después. Ahora tenemos los registros índice. Estos registros también van a formar parte de los registros de propósito general. De tal manera que yo tengo un registro fuente, source o S, y un registro destino o D. Tenemos el registro SIL, que hace referencia a los primeros 8 bits, al registro CI, que hace referencia a los primeros 16, al registro ESI, que hace referencia a los primeros 32, al registro RSI, que hace referencia a 64 bits. Y de la misma forma tengo yo al registro del IL, el destino, al registro DI, al registro EDI, al registro RDI, y de igual forma hace referencia a los primeros 8, 16, 32, 64 bits. Aquí, recuerden, podemos almacenar los datos que nosotros queramos, el que sea, del tamaño que nosotros consideremos mejor o más óptimo para nuestros propósitos. Sin embargo, estos se llaman índices porque una vez que estemos o ya lleguemos a la parte de trabajar con cadenas o arreglos, aquí es donde vamos precisamente a combinar estos registros específicos con instrucciones específicas para hacer ese tipo de manipulaciones. Sin embargo, no vamos a utilizar o si no utilizamos ese tipo de instrucciones concretas, podemos nosotros guardar el tipo de dato o los datos que nosotros queramos en estos registros. Lo mismo también va a pasar con los registros generales, como por ejemplo el de contador o el acumulador. Va a llegar un momento en el que va a haber una instrucción muy concreta, específica, que va a trabajar de forma implícita con ese registro en particular. Pero mientras no utilicemos ese tipo de instrucciones, podemos nosotros almacenar el valor que nosotros queramos. Después tenemos los registros de apuntadores y vamos a tener 3 registros dentro de esta categoría, que sería el de apuntadora base, apuntadora pila y apuntadora instrucción. Pero hay que tomar en cuenta un pequeño detalle, el apuntador de instrucción, nosotros como programadores no tendremos acceso a él de forma directa. No puedo yo directamente ir y colocar el dato que yo quiera o leer de él directamente el dato que yo quiera leer. Precisamente la hardware, el único que va a poder manipular esa instrucción a su antojo. Nosotros vamos a poder influir o de alguna manera manipular ese tipo de instrucción, ese tipo de registro mediante una instrucción particular, pero de forma un poco más indirecta que el resto de los registros. Ya cuando lleguemos un poco más adelante en cuanto al ciclo de instrucciones, vamos a ver un poco más en profundidad cómo es que esto trabaja y a qué me refiero con influir con él de forma directa. Entonces, lo menciono porque forma parte de la categoría de registros de apuntadores, pero no podemos directamente almacenar datos ahí.
Estos se llaman apuntadores porque ahí voy a almacenar direcciones de memoria que a posteriori voy a poder yo leer o consultar para determinar ciertas acciones. Por ejemplo, si yo puedo directamente almacenar un valor en mi apuntador a base, puedo yo leer y escribir de ahí sin ningún problema. Las mismas subdivisiones, voy a tener un BPL para los primeros 8, BP para 16, EBP para 32 y RBP para 64 bits. Yo directamente puedo almacenar ahí cualquier valor, leer cualquier valor, pero llegado un propósito específico, una instrucción específica, esta dirección la voy a poder utilizar para determinar un punto en concreto en cuanto a una dirección de memoria particular y a partir de ahí ir desplazándome, que es más o menos como podríamos utilizarlo para hacer una indexación o recorrer un arreglo de un dato que está en memoria. Y también existen por ahí un par de instrucciones específicas que lo utilizan para algo en concreto. En el caso de la apuntadora pila, ese nos va a servir para almacenar la dirección de memoria de algo que se llama pila. Vaya, dado su nombre, qué sorpresa. Eh, Aquí nos vamos a poder almacenar los valores de los registros de un procesador en un determinado momento del tiempo para poder después recuperarlo. De igual forma, eso va a tener un poco más sentido cuando expliquemos lo del ciclo de ejecución, pero existe la posibilidad de tener en memoria un segmento ahí en un pedazo aislado, separado del resto, eh, un área destinada a únicamente ir respaldando el estado del procesador, los valores de los registros y otros datos por ahí, de tal manera que nosotros podemos generar una especie de punto de guardado para que posteriormente nosotros podamos regresar a ese punto de guardado. Ya por último, tenemos los registros de propósito general. Estos solamente existen en procesadores de 64 bits. O sea, si yo tengo un procesador de 32, estos no están, no existen. Y aquí vamos a contar con 8 registros directamente que voy a poder yo leer y escribir a mi antojo. Directamente como si fueran registros generales. Aquí voy a tener igual la misma subdivisión. Por ejemplo, en el caso del registro 8, pues en la parte baja se va a llamar R8B. Después los primeros 16 van a ser R8. Después los primeros 32 R8D y luego los hasta los 64 R8. Y así con los otros Rs hasta el R15 prácticamente. Ahora, hay que tomar en cuenta algo aquí. Todos los registros que no sean los registros generales, la parte baja, los primeros 8 bits solamente se hace referencia a él por un nombre. Por ejemplo, SIL, DIL o R8B, pero los únicos que hacen, que pueden hacer referencia a los primeros 8 y después a la parte alta o a los datos que van del 8 al 15, únicamente van a ser los registros generales. Entonces yo tengo un registro L y un registro H, de tal manera que la L va del 8 del bit 0 al 7 y el H va del bit número 8 al bit número 15. Pero en el caso del registro índice y cualquier otro tipo de categoría de registro, no tengo ese acceso. Directamente tengo el SIL que va del bit 0 al bit 7, pero el registro SI va del bit 0 al bit 15. ¿Ok? Entonces no tengo esta separación. Algunas veces como que hacemos la asociación de forma inherente de decir, bueno, tengo acceso a los primeros 8 y luego a los siguientes 8 y entonces eso también lo puedo hacer en los demás y resulta que pues no se puede y nos frustramos, en fin. Entonces solamente eso aplica a los registros generales, porque bueno, estos provienen de los 80, en fin. Y después los nuevos registros, bueno, conforme se fueron agregando según las necesidades, pues consideraban que esa técnica o esa funcionalidad no era necesaria. ¿Ok? Entonces, de esta manera, ahora ya sabemos que los registros de propósito general se subdividen en registros generales, registros índices, apuntadores y extendidos. Y ahí podemos leer y escribir todo lo que queramos, excepto en el registro de apuntadora instrucción. Esa no la podemos tocar. ¿Ok? De ahí en fuera, nosotros vamos a poder colocar nuestros datos en todos estos registros para poder leer y escribir sin ningún problema. ¿Ok?
Ahora nosotros podemos hablar de los registros de banderas. Tomen en cuenta de que va a llegar un punto en el tiempo en el cual vamos a plantearnos la duda existencial de cómo es que podemos nosotros implementar ciclos, while, a nivel de ensamblador, como lo manejamos a nivel de lógica en los lenguajes de alto nivel. Aquí vamos a recurrir a un registro especial llamado de banderas. Y es que cuando yo compare, por ejemplo, dos datos y el resultado de estos, perdón, cuando yo reste dos datos, por poner un ejemplo rápido, y el resultado de este valor fue cero, yo voy a decir de alguna manera que el procesador obtuvo un resultado cero. Tengo que guardar ese evento o ese estado. Entonces, yo tengo un registro especial donde voy a ir almacenando precisamente cada uno de estos eventos, ya sea que obtuve un valor cero, ya sea que obtuve un desbordamiento, ya sea que obtuve un acarreo, en fin. Entonces, todos estos valores solamente van a ser almacenados en un único bit. Entonces, tenemos un 0 o un 1. Entonces, ¿hubo acarreo? Sí o no. Posteriormente, yo voy a poder tener instrucciones que van a leer estos bits y yo puedo hacer esa pregunta. En la última instrucción existente, ¿hubo un acarreo? Sí o no. Al ir a ese bit específico de ese registro y leer un 1, eso quiere decir que sí lo hubo y en automático yo tengo respuesta a mi pregunta. Entonces, de igual forma, esto ahora ya sabemos que existe y más o menos cómo se puede utilizar. Sin embargo, ya cuando lleguemos a la parte de ciclos y instrucciones de control, bueno, ya lo vamos a hablar un poco más en profundidad, ya vamos a verlo en acción. Y el último del bloque de registros, en lo que respecta a la categoría, son registros de segmentos. Estos directamente nos van a permitir almacenar las direcciones de memoria donde comienzan y terminan los distintos segmentos o partes en las cuales se puede subdividir una memoria. Recuerden que estamos haciendo referencia a una máquina que utiliza un procesador x86 y que por lo tanto utiliza una arquitectura hardware modificada y por lo tanto únicamente tenemos una única memoria donde almacenar datos e instrucciones. Y de alguna manera nosotros tenemos que ser capaces de poder decir, mira, yo quiero leer esta dirección de memoria y de alguna manera yo tengo que saber si eso que voy a leer es una instrucción o es un dato. Porque si no, bueno, voy a tener un pequeño caos aquí al no poder diferenciar el tipo de, de, de cosa que voy a estar leyendo de la memoria. Entonces, para eso necesito esta especie de marcas a nivel lógico, a nivel de almacenar directamente ese valor en alguna parte, en este caso en estos registros, para que yo pueda saber qué es lo que voy a hacer. Y básicamente esta administración de voy a dividir la memoria en estas partes y esta parte va a ser la de datos y esta parte va a ser las instrucciones y voy a hacer una especie de verificación al momento de ejecutar una instrucción para determinar si lo que va a salir es un dato o una instrucción. Eso lo hace el sistema operativo. Entonces, aquí ya comenzamos a hablar del sistema operativo y eso también implica que cada sistema operativo es distinto en cuanto a ese tipo de administración. Llámese un Linux, llámese un Windows, llámese un Mac, llámese cualquier otro que ande por ahí. Si bien es cierto que la mayoría de ellos utilizan como una estructura o un esquema principal similar, van a haber ciertos detalles por ahí que no son exactamente iguales. Entonces, también hay que tomar en cuenta un poco el tipo de sistema operativo para que vamos a programar en el ensamblador. Ya un poco más adelante vamos a hablar un poco más de ello en profundidad. Entonces, ya con esto tenemos que aparte de los registros de propósito general, tenemos un registro de banderas donde vamos a almacenar diferentes tipos de eventos que vayan ocurriendo con esas operaciones. Si tuve un cero, si el resultado de mi operación anterior es negativo, si hubo un acarreo, en fin, diferentes tipos de eventos que pueden llegar a ocurrir. Tengo mi registro de segmentos que me van a permitir de alguna manera mapear de forma lógica mi memoria. Y por ejemplo, en una memoria de un sistema operativo de 32 bits, puedo yo tener mi segmento de pila
seguida de mi segmento de datos, después mi segmento de código, por último mis segmentos extra. Y esto quiere decir que también vamos a tener a la par que este mapa de memoria físico, un conjunto de registros donde almacenar precisamente esas direcciones de memoria donde comienzan esos segmentos. Entonces, dado un modelo de memoria de 32 bits con estos segmentos antes mencionados, esto quiere decir que mi procesador de 32 bits va a tener un segmento de código de datos de pila y 3 segmentos extra, un S, un FS y un GC que igual pueden ser utilizados a discreción del procesador en ciertos casos y según el sistema operativo, en fin. Como bonus, vamos a hablar un poco de los registros adicionales. Hay que tomar en cuenta que hasta ahorita lo que hemos mencionado son registros que almacenan valores de alguna forma, si lo queremos ver así, es de tipo entero. Entonces, ¿qué ocurre con registros o valores de tipo flotante o decimales? ¿Dónde los almaceno o cómo los almaceno? Bueno, resulta que para los tipos de datos double o float necesitamos registros específicos para almacenar ese tipo de datos. Y es que hay que tomar en cuenta que los números enteros trabajan con un formato o una estructura distinta a de los números de tipo flotante. Esos registros adicionales forman parte de algo que se conoce como juego de instrucciones extendidas de x86. Y también hay que tomar en cuenta que va a haber un momento en el cual nosotros estamos interesados en realizar cálculos de forma paralela o poder operar al mismo tiempo algunos datos, de tal manera que nos puedan ahorrar el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener en memoria un conjunto de 12 datos de 32 bits cada uno y yo quisiera sumar estos valores. Bueno, podría yo directamente ir uno por uno, ir sumándolos y tener un acumulador, pero conforme el número de datos crezca de 100 a 1000 a 1.000.000, el tiempo que va a pasar para poder obtener ese resultado va a ser mayor también. Si yo opero en paralelo, voy a poder ahorrar mucho tiempo. De esta manera, por ejemplo, yo puedo tener un registro de 128 bits en donde yo puedo almacenar los primeros 4 datos de 32 bits cada uno y directamente tomar cada uno de estos 4 datos y operarlos directamente con los datos que están en memoria. Entonces, el primer dato almacenado en mi registro de 128 bits se operaría con el primer dato o con el último dato del siguiente bloque de cuatro valores almacenados en memoria y lo mismo con los siguientes 4. Entonces, sumaría de forma paralela o sumaría al mismo tiempo los 4 datos almacenados en el registro de 128 bits con los 4 datos del siguiente bloque de 4 datos de 32 bits de que están almacenados en la memoria. Entonces yo puedo operar estos datos al mismo tiempo, sumarlos y el resultado almacenarlos en este mismo registro de 128 bits. Y después tomar el tercer bloque de 4 datos de 32 bits y volver a hacer esto mismo. Tomar este bloque y sumarlo directamente con los datos almacenados en este registro de 128 bits. En automático, los 4 datos que obtengan yo resultado de estas operaciones, puedo yo sumar el primero con el segundo y el tercero con el cuarto al mismo tiempo. Y por último, los dos datos resultantes, sumarlos como si fuera una suma de solamente dos valores. Esto me va a ahorrar mucho tiempo y esa es la explicación por la cual existen los registros de tipo SIMD o Simple Instruction Multiple Data. De una instrucción simple, o sea, solamente una sola instrucción con muchos datos. Por lo tanto, yo tengo registros de punto flotante, que son los ST0, 1, 2, 3 hasta el 7, que son de 80 bits. Puedo tener registros de tipo MMX o llamados MMX que van del MM0 al MM7 y todos ellos están dentro de una pila. Entonces, cuando yo trabajo con los STs,
o los registros de punto flotante, yo voy metiendo los datos desde memoria a este stack o esta pila de registros, de tal manera que el primero en entrar es el último en salir. Y así es como los fui operando. Voy metiendo, por ejemplo, meto un dato en ST0 y luego meto otro dato en ST0. Aquí al momento de meterlos en pila, quedan dos datos hasta arriba de la pila, que sería ST0 y en ST1, y al operarlos, al sumarlos, restarlos o hacer cualquier tipo de operación con ellos, estaría yo obteniendo mi resultado en ST0 o almacenándolo en ST0 y así sucesivamente ir pusheando o ir colocando, introduciendo más valores en la pila para poder seguirlos operando. Tomando en cuenta, claro está, que estos datos que yo estoy operando tipo flotante o datos de tipo decimal. La diferencia con los MMX, que de hecho igual están sobrelapados, o sea, prácticamente esta técnica de sobrelaparlos es legendaria, o sea, se utiliza en todo y en todos. Y la única diferencia con los MMX es que ahora los MMX los puedes direccionar de forma independiente, ya no tienes tú que manejar la idea de estar metiendo en una pila, sino que directamente dices, ah, bueno, en el registro MM2 voy a guardar este dato decimal y en el registro MM4 voy a guardar este otro dato decimal y los voy a multiplicar y voy a guardar el resultado en MM6, por poner un ejemplo rápido. Entonces, es la única diferencia, sin embargo, en realidad hacen referencia al mismo hardware, a los mismos registros, pero se agregó un poco de electrónica adicional para poder hacerlo más direccional y menos tener que depender de la estructura de una pila. Pero de nuevo, ya sea un registro de punto flotante de tipo o de registro ST o un registro MM0, estoy hablando de registros que almacenan valores de tipo decimal, pero la manera en la que se accede a ellos y se operan es ligeramente distinta. Después tenemos los registros SC y ABX. Estos pueden almacenar datos de tipo decimal o de tipo entero, pero tienen la característica de ser los registros que trabajan los datos en paralelo, los mentados FIMD. Los registros llamados como SCE van a ser los llamados registros XMM0 hasta los XMM15, que voy a tener aquí por lo tanto 16 registros para almacenar mis datos, y yo voy a poder almacenar datos de 128 bits, que van a ir del bit 0 hasta el bit 127, poder yo colocarlos ahí directamente. Pero si requisiera más espacio, estaría yo haciendo referencia ahora a los registros de tipo ABX. Tengo dos tipos de registros ABX. Tengo ABX 255, que me permite entonces almacenar datos que van del 0 al 255, conocidos como YMM, que van del 0 YMM0 hasta el YMM15, porque de hecho están sobrelapados sobre los SC, o sea, son exactamente los mismos, pero los SC solamente hacen referencia a los que van de 0 al 127, y los YMM0 y los YMMM hacen referencia a los que van del 0 al 255, de la misma forma que pasaba con los registros de propósito general y todos los demás. Y los registros ABX 512, estamos hablando de los ZMMM, que hacen referencia al ZMM0 hasta el ZMMM15, que de igual forma están solapados. O sea, estos 16 registros son los mismos 16, pero dependiendo del número de bits al que tú quieras acceder, vas a utilizar o el XMM para los primeros 128, o los YMM para los primeros 256, o si quieres utilizar los 512 de estos registros, los 512 bits de estos registros, entonces hacería referencia a los ZMM. Y también hay que aclarar un pequeño detalle aquí, y es que todos estos registros que acabamos de mencionar, desde los ST0, los MMM, los XMMM, los YMMM, los ZMM, al ser registros separados de las tres primeras categorías que estamos viendo, esto quiere decir que el ensamblador y las instrucciones para operar con estos registros específicos de punto flotante y que trabajan en paralelo van a utilizar instrucciones distintas. Esto quiere decir que durante este curso solamente vamos a estar
trabajando con nuestro registro de propósito general, nuestro registro de banderas y nuestro registro de segmentos, en todo caso. No vamos a trabajar con nuestros registros de pulso flotante y los que trabajan en paralelo, porque entonces este curso se haría el doble de grande. Si los menciono en este momento, como les había comentado al inicio, es simplemente como bonus, para que sepan que esto existe y que se pueden llegar a utilizar a posteriori. Si ustedes se sienten interesados por ese tema, podrán investigar una vez terminado este curso de ensamblador, podrán investigar un poco más y podrían ya llegar a trabajar con esos registros también. Y bien, eso sería todo por el día de hoy y los veo en el siguiente episodio. Hasta pronto.